No tienes idea de lo que estás haciendo en el escenario, no sabes ni pararte en un escenario. Yo dije, ay, Dios mío, tengo ¡Ay, que ir a Jesús! estudiar, tengo que ir a estudiar. Estoy buscándoles un convento para que podáis venir a educaros en España. Y mi papá dijo, convento no, gracias María, y nos vemos. Hablé con el licenciado alemán y le dije, me voy a Azteca a hacer esta telenovela. Decía mi papá, qué curioso, mijita, que ni tú ni yo logramos estudiar Ser medicina. doctores, ajá. Sin embargo, como actores, terminamos siendo los doctores del alma del Fíjate público. qué bonito. Sí, señor. Todo lo último que me han ofrecido en los últimos 2 años son hacer el papel de suegra de actrices protagónicas que son mayores de edad que yo. Salió David Bowie, se asomó y dijo, Angélica, y dice, y tú te saltaste la fila, te metiste, cerraron, y el guardaespaldas dijo, no va a recibir a nadie más. Nos dieron la portada de la revista Time en inglés. Y le digo a Ari, oye, ¿tú crees que en Televisa ya se dieron cuenta de que nos dieron esta portada y de que lo máximo a lo que pudimos aspirar en Televisa era salir en la portada de Teleguía? Ajá. Y entonces decía Ari, cuando estén a solas, sin sentirse solas, quiero invitarlas a que disfruten de su propia compañía, que se vuelvan sus mejores amigas, sus aliadas más cercanas. Bienvenidos una vez más a Isabel Lascurain abre la caja de. Hoy estoy en modo fan, absolutamente, porque hoy vamos a abrir una caja increíble. Una mujer que ha desafiado los moldes, rompió estereotipos en televisión, nos hizo ver la vida sin duda con otros ojos, sobre todo la vida de la televisión. Una de las grandes actrices de nuestra historia con una maravillosa trayectoria de 5 décadas. Ha interpretado personajes muy diversos, desde una mujer revolucionaria apoyando al ejército mexicano, por ejemplo, otra dentro de todo el poder religioso, hasta una madame representada en El Águila y el Gusano. Pero fuera del guión, su vida ha sido aún más fascinante. Fíjese bien, habla 7 idiomas, estudió actuación en Londres y danza en la India. Decidió renunciar al aplauso fácil, el camino fácil, por un proyecto que le llenaba muchísimo más el alma. Hoy está con nosotros y me siento profundamente honrada a que esté aquí, Angélica Aragón. Ay, mi vida, gracias. Gracias, gracias. ¡Preciosa, preciosa! Te traigo un pequeño obsequio. ¿Eres un sol? Un Buda. Mira. Muy chiquitito, Ay, pero... está divino. Ya por ahí vas a ver a mi Ganesha. Eso. Sí, porque amé India, fíjate. ¿Verdad? Amé. Vamos a poner el budita aquí, Aquí. en este momento, y ese me lo voy a subir a mi cuarto. Ah, dile. Oye, corazón, gracias. Gracias por venir. Es un honor. Gracias a por ti. estar aquí. Tantos años, Isabel. Tantos años, Angélica. Qué bueno. ¿Tú llevas qué? ¿50? De 50 carrera y yo más. creo que un poquito más, porque yo empecé en el primer festival, bueno, ya profesionalmente, vamos a decir, primer Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, que fue en el año 72. Ok. Claro que no había yo estudiado todavía, entonces había un actor extraordinario español, Antonio Pasí, que fue el que me convocó. Hicimos un entremés de Cervantes, El Viejo Celoso. Él era el viejo celoso, yo era la novia jovencita, y me dijo al final de nuestras presentaciones, pues, no tienes idea de lo que estás haciendo en el escenario, no sabes ni pararte en un escenario. Yo dije, ay, Dios mío, tengo Ay, que ir a Jesús. estudiar, Claro. tengo que ir a estudiar. Oye, a ver, cuéntame tu infancia. ¿Tu infancia cómo fue? Tenías una hermana, ¿correcto? ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Dónde la viviste? ¿Dónde fuiste de la escuela? ¿Era otro México? Aquí vivíamos en la Ciudad de México. Mis papás se divorciaron cuando éramos muy chiquititas, pero siempre tuvieron una gran relación, que eso se agradece mucho. No hubo pleitos, no hubo Sí, de esos recuerdos necesidad de horribles. tomar partido, Ajá, ¿no? ajá. Muy inteligentes, creo, los dos. Y bueno, vivíamos en la Colonia del Valle. Yo iba al Colegio Moderno Americano. Mi mamá, cuando se divorció, se volvió maestra en el colegio. Ok.
Y después nos pasamos a otra escuelita bilingüe en Las Lomas. Mi mamá se volvió a casar, tengo 2 medios hermanos que viven en Estados Unidos. El segundo marido fue norteamericano, un hombre también muy inteligente y muy incluyente. Entonces yo me acuerdo de una primera Navidad que íbamos a pasar ya con la nueva familia y yo tal vez tendría 6 años. Y llegó mi papá un 24 de diciembre con una bolsita de regalos para sus hijas y tocó el timbre y salió el padrastro mío en ese momento y le dijo, ¿podrían salir mis hijas para que yo les dé sus regalitos de Navidad? Y dijo él, pero ¿aquí en la puerta? O sea, no, pase. No, 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 no quiero incomodar. Mi papá siempre muy cuidadoso de esas cosas. Le dice, ¿y usted dónde va a cenar hoy o qué? No, pues un restaurante de chinos por ahí, en el centro. Y lo invitó el otro señor a pasar y siempre fuimos una familia Qué integrada, padre. porque pues no había habido pleito entre ellos, ¿no? Claro. Mi mamá era una mujer completamente libre desde hacía muchos años cuando él apareció. Entonces, eso fue, yo creo que muy importante en términos de cómo yo he manejado mi vida, también integrando a toda la familia, este, tratando de que mis sobrinas ahora que quedaron huérfanas de su mamá, mi hermana, que en paz descanse, que murió en un accidente muy violento de carro, etcétera, no se sientan desamparadas, ¿no? Claro. Entonces, tenemos una familia, yo creo que unida. O sea, tuviste un ejemplo en casa maravilloso de justo, de que no pasa nada, de que tu papá se siente en la mesa con tu mamá y con el señor esposo de tu Claro. mamá, pues claro, y tu papá, Terrusquilla, que yo me acuerdo tanto de él, ¿volvió a rehacer su vida? Nunca se volvió a casar. Nunca. Estuvo a punto de casarse con María Domecq, Ándale. la heredera de esa Ajá. familia española, y María nos escribió una carta en su momento a nosotras diciendo, bueno, pues tenemos una amistad, relación, su papá y yo, y estoy buscándoles un convento para que podáis venir a educaros en España. Y mi papá dijo, convento no, gracias María, y nos vemos. O sea, ¿dónde meto a las niñas? ¿Para Exacto. qué? Ok. Ay, y tu Entonces me papá. salvé del convento. Te salvaste del convento en España, aparte. Además. Además. Oye, y entonces de chiquilla, ¿ya actuabas, no actuabas? Nunca. A tu hermana le decías, vente, hermana, vamos a hacer esto. No. Nada, mi papá nunca nos metió a la actuación ni nada, No, pero que nada. tú lo trajeras, que dijeras, Realmente no. A mí, lo que a mí me admiraba mucho de mi papá es, primero que lo reconociera toda la gente en la calle y que lo reconocieran con tanto afecto, con tanto cariño. No había tanta televisión, o sea, eran las canciones y sobre todo el cine y la radio, por supuesto. Y lo que me llamaba mucho la atención era que trataba exactamente igual a todas las personas. Al señor que volea los zapatos en el Parque Zaragoza en Mazatlán o al presidente de la República. Entonces, eso para mí fue muy importante, que no había distinción ni de clases sociales ni de nada. Él dijo, y yo nunca le oí decir una mentira, él a mí me dijo que había nacido en el hogar en la casa más humilde que él hubiera visitado o conocido. Eso en el norte de Sinaloa. Y dice, nosotros hacíamos todo en la casa, desde el jabón, lejía para bañarnos, los guaraches los hacía mi abuelo, o sea, no comprábamos nada porque no había dinero. O sea, lo único que se compraba era un queso cotija que hacían en otro rancho y que a mi abuelo le gustaba y en eso se gastaba el poco dinero que había en ese queso. De resto, pero él tuvo muchísima suerte y grandes maestros. Entonces su maestro de primaria se dio cuenta que tenía una gran capacidad ese niño y consiguió una beca y quien lo hospedara en Mazatlán, porque en el pueblo de mi papá no había secundaria, y entonces emigró a Mazatlán solito. Ahí creció en una casa donde habían adoptado a Marta Ofelia Galindo. Mira tú. Entonces ellos son hermanos de crianza. Claro. De hecho, el apellido Galindo es de Marta Ofelia, es de la familia Galindo que la adoptó, no es un apellido de nacimiento. Ok. No sé las circunstancias de su orfandad o qué habrá sido. Pero crecieron juntos, entonces, bueno, pues es mi tía Marta Ofelia. Y mi papá siempre muy agradecido con la generosidad de la gente, porque él fue producto de esa generosidad. Y luego ya quiso
venir a la ciudad, quería estudiar medicina, no le alcanzaba el dinero. Estaba la XW ahí enfrente, se formaba ahí a ver, los programas de radio eran en vivo, iban todas las cantantes con sus estolas y todas muy elegantes, etcétera. Y pues llamaba la atención ese mundo de la farándula y de pronto un letrerito ahí de se solicita al locutor suplente y mi papá dijo, bueno, yo sé leer bien, entonces podría. Y de ahí en adelante ya se convirtió en Ferrusquilla, que fue el primer personaje que interpretó en un programa cómico, etcétera, que se llamaba Fifirafas el Valeroso. Y de ahí en adelante, de ahí en adelante. Oye, y me hablas de tus abuelos paternos. ¿No los conociste? ¿Sí llegaste a ir al pueblo? Sí, claro. A mi abuelo, porque mi abuela falleció, que era la que se apellidaba Aragón, por eso yo tomé te pusiste ese nombre en Es su mi honor. apellido, es mi apellido, pero cuarto apellido, ¿no es cierto? Ajá. Sí, para recordarla, porque ella murió cuando mi papá tenía 4 años, 5 años. Ok. Entonces realmente ni siquiera él la conoció bien, ¿no? Murió de quinto parto a los 19 años, Híjole. ¿no? A los 19 Desangrada ya va por el quinto parto. y Madre pues mía. eran esas épocas. Así era. Y bueno, mi abuelo, como buen macho mexicano, hay que decirlo, tuvo 24 hijos. O sea, nosotros, ¿Qué? nuestra solita familia ha poblado todo el estado de Sinaloa y a mucha honra. Todo el estado. 24 hijos. Claro, con otras mujeres. Sí, porque claro, primero claro. enviudó de su primera esposa, De que tu era abuela. mi abuela. Y pues quedan los niños chiquitos, ella murió y dejando un niño de brazos y los hombres inútiles para eso hasta la fecha. ¿Conoces a toda la parentela? Pues no realmente, Ah. no realmente. O sea, pero nunca ha habido la reunión, la típica, vamos a hacer una comida. No. sí, pero no con todos. Y- Porque ah. además están regados, ¿no? Entre Culiacán, pero sobre todo en el área de los Mochis. Pilar del Rocío, que es una gran cantante de allá y maestra de música y canto, me acaba de mandar ayer una foto. Dice, esta es tu sobrina nieta Isabela. Es la nieta de tu tía Emilia. Bueno, primera vez que yo veo Hola, a Isabela, Sí. que ya tiene en este momento unos 11 años, 10, 11 años y ya está empezando a cantar, etcétera. Ok, mira qué bien. Pero pues ni sospechaba yo de su existencia. Entonces, pero a mi abuelo sí lo conocí, un hombre muy serio, muy recio. Me acuerdo que cuando fuimos mi hermana y yo a conocerlo, había muerto una vaca, porque toda la gente es de campo, toda mi familia sigue siendo agricultores, ahora agroindustriales, discúlpame. Discúlpame. Entonces, había muerto una vaca de mi abuelo y dejando una ternerita y habían tenido que ponerle la piel de su mamá a otra vaca encima para que la ternera se acercara Para oler. y no se muriera de hambre. Y entonces esa ternerita dijo mi abuelo, pues como ustedes llegaron en este momento que se está logrando ya la becerrita, pues llévensela. Y yo, sí. Y dijo mi papá, ¿pero cómo ¿A se dónde lleva una vamos a vaca? meterlas? Sí. Y entonces yo dije, pues en el tren, papá. En el tren hay un departamento no, de carga, ahí llevamos nuestra vaca. Y no, yo no me quería deshacer de esa vaca. Claro que no nos la trajimos. Entonces le Pero era hablábamos. tu vaca, por favor. De repente a mi abuelo se le escribía, ¿y cómo está mi vaca? Y, Claro. pero esos son mis recuerdos de esa época. Tengo relación con mis primos, hermanos de allá, etcétera, etcétera. Y hay una hermana, bueno, varias hermanas de mi papá, pero una más cercana, dos, Emilia y mi tía Lupita, que viven todavía. Son longevos ellos, además. Ándale. Por eso uno tiene que planear su Sí. futuro. Oye, entonces, estudias tal, ¿y en qué momento dices, me gusta la actuación? Antes de subirte al escenario que el señor te dijo, no sabes ni pararte. Ni pararte aquí. No, pues yo terminé la escuela en esa época. Ok. Y Estudiaste la todo, hasta preparatoria. prepa. Ujú. Y al igual que mi papá en su momento, quise estudiar medicina, la UNAM estaba en huelga. Mira. Y yo dije, híjole, ¿a qué hora va a acabar esta huelga? Porque llevan meses y no tenían para cuándo. ¿Qué te gustaba de la medicina? No, o sea, pues ¿qué todo, rama todo, te llamaba todo, la atención? Todo. Mis mejores calificaciones siempre fueron en biología. Me encantaba, ¿no? Disecar el microscopio, ver las células, no sé qué. Entonces, como bióloga o así. Sí, por ahí, en fin, pues había que ir a descubrir todavía. Y años después decía mi papá, qué curioso, mijita, que ni tú ni yo logramos estudiar Ser medicina. doctores, ajá. Sin embargo,
como actores, terminamos siendo los doctores del alma del Fíjate público. qué bonito. Sí, señor. Y ahora que estamos con Las Leonas, desde hace 15 meses, con temporada ya en la Ciudad de México desde el mes de marzo pasado, hay oportunidad de que el público suba a retratarse con nosotras al final de la función. Entonces tenemos esa retroalimentación inmediata y la gente sale pero verdaderamente temblando, conmovida de lo que, ay, dice, yo pensé que veníamos a ver una comedia y, oiga, me hicieron llorar. Pues sí, porque estás sacando cosas y estás limpiando el alma y, bueno, pues eso es como limpiar una herida. Exactamente. Entonces, me da mucha satisfacción estar en ese elenco, en ese grupo, con varias comadres tuyas. Sí, señor. En Las Leonas, porque, bueno, hicimos, antes de Trump, 20 ciudades en Estados Unidos. Y les fue increíble. Muy bien, lugares a donde yo nunca había soñado venir, como Minneapolis, etcétera. Ahí estábamos. Teatros llenos. Estuvimos en Nueva York y nos llevaban de Newark, donde nos hospedaron en el sur de la isla de Manhattan, al teatro, que estaba muy al norte de la isla. Y le pregunté al muchacho de producción que iba manejando. Le digo, porque yo iba a llegar al teatro después, teníamos todo el día, era cumpleaños de Lupita Jones ese día. Y le digo, oiga, ¿cuál es la dirección exacta? Porque yo voy a llegar después. Y me dice, 1782 Broadway. ¿Broadway? Yo creo que debe ser otro Broadway, ¿no? Como diciendo, no creo que nosotros. Vamos a ir a Broadway. Pues claro que Pues sí. sí. Exacto. Qué gusto me da, qué gusto me da. Hey. Oye, pero entonces, la actuación empiezas con este señor que te dice, vete a estudiar. Antonio ¿Y qué Pasí. haces? Pues me fui a Inglaterra. Mi papá me dijo, oye, mijita, pues esta profesión mía no es tan despreciable. La verdad, a mí me ha ido muy bien. Y sobre todo es una carrera muy, muy variada. No hay rutina. Hoy trabajas con este elenco. Correcto. Y mañana ya es otro y hay que volverse a adaptar a todo. Ya no es esta historia, ya estamos en otro. Ya no es esta locación, ya es otra película. Dice, si de alguna manera no se lleva uno bien con sus compañeros o con el director, eso nomás va a durar 3 meses y ya después te vas a otro proyecto, etcétera. Y eso es maravilloso. Pero te sentaste a hablar con tu papá y le dijiste, oye, ¿qué crees? Traigo el gusanito. Sí, ¿qué voy a hacer? Y fue cuando O sea, te dijo todo ya, esto. ya no quiero esperar a la huelga de la UNAM. Ya no, ya no. Ya. Y entonces dijo él esto, ¿no? Dice, mi carrera yo creo que es algo que se podría considerar. Y en ese momento... O sea, ¿él te dio la idea? De alguna manera. Ok. Bueno, yo ya había hecho varias cositas. Nosotros inauguramos, pero todavía en la escuela, el Teatro de la Alianza Francesa de Polanco. Ok. Con obras de Molière, no es cierto, hicimos, perdón, de García Lorca. Juan Ribó, que ahora es un actor en España reconocido, era nuestro compañero ahí, entró hijo de diplomático y lo metieron a la mitad del año, estaba en la clase de mi hermana, pero él con inquietudes teatrales desde la adolescencia hizo esos montajes de Yerma y Bodas de Sangre, y los hicimos en la Alianza Francesa de Polanco, en el teatro que acababan de inaugurar un auditorio, pero con todas las de la ley, iluminación, vestuario y todo, claro, a nivel estudiantil. Escolar, claro. Pero de ahí, pues uno lo trae y además toda mi vida había yo convivido con mi papá en el ambiente artístico, ¿no es cierto? Claro. Quedándose uno dormida allí en una alfombra, en un lado del escenario, etcétera, porque pues así son. Así creciste. Así es la vida de nosotros los gitanos. Bueno, de gitano tienes poco, la verdad. ¿Quién Oye, sabe? y entonces te metes a estudiar a Inglaterra. A Inglaterra, sí, porque yo dije, a ver, ¿dónde está la mera mata? Como dijera Sí, mi la papá cuna, del la teatro. cuna. Ajá. Y sí, estuve en Londres 7 años. Ok. Primero en la escuela de teatro, pero luego haciendo muchas otras ¿Y cositas. el inglés ya lo dominabas? Sí, desde la escuela. Ok. Porque desde la primaria. Bueno, desde el kinder. Ok. Estábamos en la Siempre escuela estuviste en la escuela bilingüe. Sí. Ok. Entonces, ese no era el problema. Claro, el inglés shakespeariano ya es otra cosa, pero pues ya lo asumes, lo aprendes, lo estudias. Y al mismo tiempo tomé una cantidad de otras clases, complementaban como danza contemporánea, pero también danza clásica de la India. ¿Pero te fuiste a la India a tomar las clases? No, empecé en Inglaterra. Ajá. Y En luego Inglaterra. te fuiste a India. Lo que pasa es que me casé con un indio
músico, hijo de bailarines, o sea, otra ¿Lo familia conociste allá? artística. No, Ándale. aquí porque mi papá trabajaba, siempre colaboró con sus sindicatos, sus organizaciones, la ANDA, en este caso la Sociedad de Autores y Compositores de Música, organizó un festival o algo, un congreso, vinieron gente de varios lugares, hubo un concierto en el Auditorio Nacional, en fin. Y mi papá me dijo, oye, vienen muchos extranjeros que no hablan español, si nos puedes ayudar, como edecán, ir por ellos al aeropuerto, hospedarlos, qué se les ofrece, en fin. Ujú. Y me tocó ir por él al aeropuerto y terminamos casados. Fíjate tú. ¿El músico dices? Sí, Ok. sí. En ese momento, músico y además rockero, perdón, Ándale. porque él a su vez, circunstancias políticas, cuando la India se independiza de Inglaterra, Churchill divide al país en 3 partes porque le tenían terror al potencial de la India. Estamos viendo después de 60 años el potencial ya desarrollado de un país que está en primer mundo. Ujú. Y divide en ese país, la familia se queda desmembrada porque los mandan a un lado o a otro, y a él lo mandan a Inglaterra a estudiar. Y estudia con David Bowie. Imagínate. Y entonces se vuelve el bajista de David Bowie en su grupo que tenían antes de Aladdin Sane y todo eso. Entonces cuando vivíamos en Inglaterra, pues conocimos a todos esos grupos, Pink Floyd, Led Zeppelin, bueno, conocí a David bastante. No ser así de ser chompiras tampoco, pero me dice Chema Jaspic, hicimos una película en el Estado de México, una película sobre el volcán, el Paricutín, allá en Angangueo, etcétera, etcétera. Y entonces me dice José María Jaspic, dice, tengo que contar una anécdota simpática. Dice, estuvimos en el concierto de David Bowie juntos, yo me di cuenta porque tú llegaste a formarte después del concierto para entrar al camerino a saludarlo. Y yo te volteé a ver, no nos conocíamos, pensando, ¿esta señora qué hace aquí? O sea, ni me imaginé que te gustaba ese tipo de música. Y luego que quisieras irle a pedir un autógrafo a David Bowie. Que tú ya eras conocida. Bueno, pues ya estaba en Televisa. Ya y todo, estabas sí. en Televisa, ya eras famosona, digamos. Ándele. Y entonces dice él, Chema, que estaba ansiosísimo él desde que supo que venía David Bowie, tenía los boletos para el concierto, estaba feliz. Y entonces ya formado ahí en la fila, dice, ay, yo sentía el corazón a mil y ¿qué le voy a decir? Que lo admiro mucho. No, pues es muy ridículo. Que me dé un autógrafo, le doy un abrazo, ¿qué hago? Una selfie, no había teléfonos, pero no importa. Y dice, y en ese momento el bouncer, ¿verdad? El guardaespaldas abre la puerta del camerino. Dice Chema, yo más nervioso aún porque ya estaba el momento del encuentro con David Bowie. Y dice el señor, Angélica, no, salió David Bowie. Se asomó y dijo, Angélica. Y dice, y tú te saltaste la fila, te metiste, cerraron. Y el guardaespaldas dijo, no va a recibir a nadie más. No Y sea. yo dije, y dice Chema, la única que no correspondía y en ese grupo fue la única que se metió al camerino con él, a puerta cerrada. O sea, si eras chompiras, Angélica. O sea, para que salga David Bowie y diga, Angélica, tú, y ya nadie más, eras chompiras. Entonces yo sí decía en aquellas épocas, no puedo creer, no existía esa palabra, el after, pero yo no podía creer que estábamos con Pink Floyd, ahí ya departiendo de cheers, salud, ahí David Gilmour y todos ellos. No, bueno. Pues sí, porque mi marido había convivido con todos ellos en esas épocas, ¿no? Oye, y entonces te casas con él muy joven. Rico, gracias. Ay, qué rico, qué bueno que lo disfrutas. Pues más o menos 19. Ah, sí, muy joven. Sí, sí. Pero entonces ya tenías pininos como actriz. Sí, ya habíamos hecho varias cositas, te digo lo del Cervantino, Ajá. etcétera. Pero luego, finalmente, después de los 7 años, pues ya regresé a reintegrarme, ¿no? Y le dije a mi papá, pues écheme la mano, o sea, ¿no? Y tenía todas las puertas abiertas en Televisa, por ejemplo. Ujú. Y me dio mucha risa porque me dijo, pero ¿cómo te voy a recomendar si nunca te he visto actuar? Claro. Oye, un poco de razón tenía, ¿no? Sí. Exacto. Sí puede ser muy mija, pero ¿y luego? Le voy a hacer el Ajá. ridículo yo aquí. Ajá. Y entonces me dice, ¿tú puedes llorar en este momento? Le digo, ¿cómo? Dice, así. Y mi papá No, llorando. No. Así, es que cuando dicen acción, ya tienes que estar llorando, mijita. Y yo dije, mi papá llorando aquí, no lo puedo creer. Y dice, a ver,
Dije, no, pues, ¿ves? Dice, el actor que necesito 5 minutos para concentrarme y permítanme, porque me tengo que. No, dice, ahí es cosa de en este momento y ya. Y si hay que dar la cachetada, hay que darla. Y ahora que mi hija debutó en telenovela Me hace estabas unos contando, meses, sí. María, dice, mamá, ¿qué crees? Que no sé dar cachetadas. Ay, mi Digo, amor. ¿cómo? Dice, pues tenía yo que darle cachetada al muchacho y me dijeron, no, es que pégale. Y yo le hacía así, Un no, cariñín. pégale. Oye, O sea, uno tiene que aprender a dar claro, cachetadas. ¿y estás encantada de que tu hija también sea de actriz? Pues mira, yo creo que ella está descubriendo una faceta nueva de su carrera como cineasta, porque pues ella estudió para estar detrás de cámaras. Y como dice mi sobrina nietecita, es que yo soy tímida. A mí no me gusta que me pregunten, yo soy tímida, pero que te lo digo una Eso niña tan dice, ay, qué chiquita. divina, por Dios. Y sí, somos tímidas, pero uno pues se le quita eso. ¿Tú eres tímida? Yo creo que sí, en el fondo. No digas eso. Sí. Pero bueno, ya no. Pero ¿sí te consideraste tímida? Sí, completamente. Y entonces te subes al escenario y se desenvuelve otra Angélica. Pues un personaje, Un ¿no? personaje. Sí, claro que bueno. Isabel, ahora hemos ya dado muchísimas conferencias, etcétera. Ahora que estamos en Las Leonas, es una sesión de terapia psicológica la que ocurre en escena. Muero por ir, ¿eh? Y yo soy la terapeuta. Entonces me dicen algún periodista, ¿y cómo fue el proceso de preparación para hacer este personaje? Le digo, mi vida, tengo 50 años Sí, preparándome para esto. claro. Porque, en primer lugar, bueno, en defensa de los derechos de las mujeres, etcétera, pero sobre todo, que he dado muchas conferencias de equidad de género. He participado en muchas campañas para el Instituto Mexicano de la Mujer. Sí, eres muy luchador en etcétera, ese aspecto. Sí. Y con ganas de participar directamente, ¿no? En esos equipos de trabajo. Me parece que en un momento dado, Mujeres de Naciones Unidas hizo una campaña totalmente fallida después de que nosotros hicimos una que se llamaba El que golpea a una nos golpea a todas, con Carmen Aristegui, estaba Consuelo Duval también, estaba no sé qué otra conductora, Lolita Ayala, una de ellas. Esa campaña fue muy, muy exitosa en términos de que había una línea telefónica anónima que. O sea, era un 800. Sí, que uno podía hablar y hablaban los señores a decir, oiga, es que la quiero matar, ¿qué hago? ¿Quién me ayuda a controlar este coraje? Y esa campaña fue muy exitosa, según me dijeron. Y al año siguiente, Naciones Unidas saca unas campañas. En primer lugar, una en donde Margarita Gralia con bigote, Márgaro Gralio. Si hubiera sido mujer, hubiera sido una gran actriz, pero ahora se tiene que vestir de hombre. Yo digo, a ver, perdón, nos pusimos bigotes y pantalones a principios del siglo XX. O sea, ahorita esto ya no. Julio Venegas, ¿no? ¿Por qué tenemos que ser hombres para figurar? Y la otra campaña terrible fue la de los boxeadores. Entonces salía Julio César Chávez, ¿no? Así, sudando contra la de esa cosa. Y Julio César Chávez. ¿De qué? En contra de la violencia hacia la mujer. Ok. Y entonces Julio César Chávez golpeando, sudando y todo, decía, Julio César Chávez, boxeador mexicano, golpes al hígado, 1842, golpes, quién sabe qué, knockouts, 27,000 knockouts, no sé qué, quién sabe qué, golpes a mujeres, 0, 0, 0. Sí, pero lo único que habías visto era esto, el comercial. Entonces, esas son las cosas que a mí me parecen incongruentes. Entonces, todo ese tipo de cosas que han habido en las obras que yo he hecho de teatro, ahora en Las Leonas, a corregir mi vida, a corregir, porque si no, estamos repitiendo los mismos patrones estereotipados y anacrónicos que ya no son los que queremos promover. Angélica, ¿en qué momento empieza tu camino como actriz lo conozco, pero ¿en qué momento te empieza a mover el alma el decir, tengo que hacer estas cosas en favor y a favor de? Yo pienso que en gran medida fueron los personajes que me tocó interpretar en la televisión y de pronto entrar en esa piel, ¿no? O sea, te abrió esa ventana, claro. Claro.
ver cómo esas protagonistas había que encaminarlas hacia una vida más digna, ¿no? Me tocó, por ejemplo, con Victoria Rufo, que estamos juntas en Las Leonas, hicimos hace 42 años, Isabel, La Fiera. Correcto. Y entonces, bueno, la fiera tenía que sacar las garras para defenderse de los hombres a su alrededor, lo que fuera. Y tanto Isabela Corona, que en paz descanse, gran amiga y compañera, Ajá. como yo, que éramos las consejeras de ella ahí en el pueblo, era abrirle los ojos a esas cosas. No te dejes, fierecita, tú puedes sola y, ¿no? Empoderar de alguna manera, que es una palabra muy fea, me parece a mí, porque parece como que quisiéramos ahora, el poder lo han tenido los hombres 30,000 años, ahora el poder lo vamos a tener. Ajá. No, ¿Qué por eso palabra le pondrías? yo pienso que es la dignificación de la Ok. mujer en términos de la revalorización de la mujer ante sus propios ojos, ¿no? En Las Leonas yo digo, bueno, quiero proponerles un ejercicio para que lo realicen en sus casas, una vez que estén a solas, sin sentirse solas. Porque nosotros llenamos el espacio de hijos, nietos, mascotas, el marido. Ay, ya va a llegar mi marido, tengo que hacer esto, etcétera. Nos rige el tiempo y el espacio los demás, porque somos generadoras, ¿no es cierto? Dadoras de proveedoras. Entonces, y poco estamos solas con nosotras. cuando estén a solas, sin sentirse solas, quiero invitarlas, dice la doctora, a que disfruten de su propia compañía, que se vuelvan sus mejores amigas, sus aliadas más cercanas. O sea, eso es, ayúdate a ti misma, y no es siéntete víctima, ¿no? Ay, qué mal me ha ido, ¿no? Siempre dice el personaje de Victoria, que es chistosísimo el personaje de Victoria Rufo. Dice, pues yo la verdad no tengo nada de leona. Digo, ¿cómo que no? Dice, no, a mí mis hermanos me han visto la cara de idiota siempre y nunca he sabido luchar por lo que me corresponde. Y claro, nosotros le hemos metido algunas morcillas y le digo, bueno, ¿y no sería entonces el momento de volver a ser la fiera? Correcto. Y claro, viene un aplauso, pero es real, ¿no es cierto? O sea, es el momento de defenderte a ti misma. Entonces, tus personajes, ¿cuál es el que crees que realmente dijiste, ah, caray, este personaje que estoy haciendo nunca podría ser yo y quisiera defender este personaje en la vida real? ¿Qué podría decirte? No sé, he hecho muchos personajes históricos, por ejemplo. María Estuardo, reina de Escocia, que la reina Isabel de Inglaterra, Isabel I, la manda decapitar o, bueno, la encierra en una torre, ¿no? Pues yo nunca podría ser la reina de Escocia, ¿estás de acuerdo? Pero sí defenderla. Y entonces tengo una amiga escocesa que es mi foniatra, mi maestra de voz, que fue, ¿verdad? Kristen Linklater. Ella escribió un libro que se llama Liberando la voz natural. Freeing the Natural Voice. Gran maestra de voz allá en Inglaterra. Y el papá, escoceses ellos, es el biógrafo, es un historiador y el biógrafo más importante de María Estuardo. Entonces leí yo esa biografía porque le escribí a ella, oye, pues estoy haciendo este personaje y me mandó el libro de su papá. Y ahí me di cuenta que el historiador la defiende en contra de todos los chismes que se armaron. María nace en una familia escocesa, pero la educan en Francia. Entonces en Francia aprende a cantar y a bailar con todos los niñitos ahí de la corte. Y entonces ahora empezaron a decir después que era de cascos ligeros porque cantaba y bailaba y se levantaba el vestido así para bailar. Bueno, pero así le educaron, es de niña. Y de prostituta no la bajaban. Entonces Eric Linklater, el historiador, dice, pero para nada, una mujer estadista, una mujer. Entonces cuando hicimos esa obra con Julieta Bracho, que se llama María Estuarda, de una feminista italiana, Dacia Maraini, no, pues una defensa de ese personaje maravillosa, y yo le agregué de mi cosecha un poquito cosas, y ahí es donde yo me di cuenta que uno tenía que defender al personaje histórico de acuerdo a su
verdadera vida y no a la imagen que trascendió a través del tiempo. Isabel de Moctezuma, por ejemplo, es un personaje que empecé interpretando hace 35 años o más y que no he dejado desde entonces, o ella no me ha dejado a mí. El abuelo de mi hija, en la vida real, José Luis Martínez, eh, fue el biógrafo más importante de Hernán Cortés. Ándale. Él como historiador, miembro de la Academia Mexicana de la Historia, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, director de Bellas Artes en su momento, etcétera. Una biografía de este gordo de Hernán Cortés. ¿Menciona a Isabel de Moctezuma? No sé si en una línea. Ok. Finalmente, llega Cortés a la Gran Tenochtitlan. Isabel de Moctezuma tiene 11 años, pero el papá muere a las semanas de que recibe a los españoles y les abre la puerta, apedreado por su propio pueblo, Moctezuma II, porque dijeron, oye, este traidor, ¿no? Vienen los invasores y les abre la puerta y los hospeda y les sirve de comer. Entonces lo apedrean y queda acéfalo el imperio mexica y pues la heredera es ella. Más allá de que Moctezuma tenía como 50 hijos, a ella le correspondía porque era la más cercana al papá, la habían educado en el Calmeca como hombre, pues la habían educado, pero era niña y era mujer, o sea, niña de edad. Y la casan con Cuitláhuac a los 11 años, que era su tío, el hermano del papá. Y en la obra nosotros agregamos, en la obra que es de Hugo Argüelles, un texto divino, porque es un rescate histórico importantísimo el que hace Argüelles, de este personaje que te digo, no aparecen ahora que fueron los 200 años o 400 años, 500 años de la llegada de esta gente, etcétera. Creo que una catalana publica una novela sobre Isabel de Moctezuma, pero una cosa soez, vulgarcísima de la vida sexual de esta mujer. O sea, no. Nada que ver. Nada que ver y además, ¿a quién le consta eso y por qué? ¿Y por qué? Exacto. Entonces, yo le agregué cuando lo de Cuitláhuac, cuando la casan, señora, estoy consciente de que usted es una niña. No se preocupe porque mis impulsos sexuales no los voy a desahogar con usted. Usted es mi sobrina y es la reina de la náhuatl y nosotros somos marido y mujer formalmente nada más. Cuitláhuac muere a los 6 meses bonito, después oye. de eso de viruela. Otra vez ya queda viuda por primera vez, pero para los 13 años ya había parido a la primera hija de Hernán Cortés. A los 13 años. Wow. Leonor Cortés y Moctezuma es un personaje totalmente reconocido por la historia porque Cortés la reconoce con una bula papal porque ellos no estaban casados. Fue educada, ella sí, Leonor Cortés y Moctezuma, en un convento en España. Están ahí todos los datos. Ella sí, pobre. Y Pobre. Pobre. Y a Isabel, viuda de Cuitláhuac, la casan con Cuauhtémoc, su primo hermano. Ahora ya más contemporáneos ellos. Entonces, en las torturas de Cuauhtémoc, cuando le queman las manos y los pies y le arrancan el cuero cabelludo, etcétera, en ese trayecto a Tabasco, que llamaban las Hibueras, para que no todos los demás indios se dieran cuenta de cuál era la crueldad de los españoles y ya no se levantaran en contra de ellos, ella iba con él en ese camino a pie, desde aquí hasta Tabasco caminando, con ese hombre que se estaba pudriendo, ¿no? Y en la noche duerme en un petate, ahí le ponen una chocita de esto, y cuando amanece, la cabeza de Cuauhtémoc en una estaca ahí que ya lo habían... O sea, ese es el personaje y nadie sabe nada de ella. Y nosotros hemos hecho esa obra maravillosa ya con Roberto D'Amico, que es un gran compañero y cómplice mío de las obras, ya toda la obra reducida a 2 voces nada más, que son Cortés y ella, porque antes aparecían todos, Moctezuma, etcétera, etcétera. La tal Leonor. ¿Y la sigues haciendo? Pues no cuanto la hemos acaben hecho las este leonas. año porque están las leonas, pero ajá. sí vamos a el Festival de la Nao de China en Acapulco, cosas así. Porque ahora tenemos otro rescate histórico que es el de la China poblana, que también nuestra maestra Marisela Lara, gran rescatista de estos personajes y de muchas leyendas mexicanas, como la leyenda de la Llorona, la flor de la vainilla en Veracruz, Xanat, etc.
Y con ella me convocó para ser Isabel de Moctezuma en su inicio. Y ahora ya la redujimos a 2 voces. Y al final de la obra hay una cosa muy afortunada, un pensamiento, unas líneas muy afortunadas de Hugo Argüelles, en donde le dice, ella sabe que va a morir, está llamando ya a sus muertos para que vengan por ella, Padre mío Moctezuma, Señor mío Cuitláhuac, marido mío Cuauhtémoc, vengan por mí, estoy lista para ir al más allá. Y le dice a Cortés, nunca habéis encontrado el tesoro de mi padre. Ellos estaban buscando oro. Ajá. Hay que acordarnos, lo acabo de mencionar en este espacio, que los españoles se llevaron de México 17,000 toneladas de plata. Nada más quiero saber cómo sería nuestra reserva federal en el Banco de México si tuviéramos esas Hombre. 17,000 toneladas de plata. Entonces le dice, nunca habéis encontrado el tesoro de mi padre porque no sabíais lo que estabais buscando. El verdadero tesoro de nuestra gente consiste en intuir y percibir esa otra realidad que está más allá de esta. Eso es una maravilla, Isabel, porque eso es lo que en Colombia llaman, por ejemplo, la malicia indígena, Ajá. que no tiene nada que ver con maldad, No, malicia. no. Malicia es esa intuición, ¿no? Oye, no me acuerdo si fue en Colombia o en un lugar de esos que hubo un accidente aéreo. Creo que fue en Colombia. El año pasado cayó una avioneta, los adultos que iban, que era el piloto y un señor y no sé quién, y había 2 niños en la aeronave que desaparecieron. Y bueno, pues imagínate, los empezaron a buscar la policía, el de esto, el ejército, y pasó una semana y no los encontraban en esa selva y entonces, por donde están pasando ahora todos los migrantes. Y alguien dijo, ¿y por qué no le dicen a un indígena que los busque? Porque ellos saben, intuyen dónde pueden estar. Al día siguiente los encontró el señor. Imagínate tú. ¿No es cierto? Wow. Aquí en el Hospital de Nutrición hacen protocolos para ver qué capacidad de sanación tienen los indios de acá de Tepoztlán y de Tlayacapan y estos lugares, Ajá. que son graniceros. O sea, a ellos les cae el rayo encima, entra el rayo, y si el rayo eléctrico, ¿no? De la tormenta. De la lluvia. Si el rayo te mató, pues ya, ahí se acabó el problema. Pero si no te mató el rayo, entonces quedas cargado el cuerpo de una energía electromagnética que viene del espacio exterior. Y entonces ellos tienen ahora poder de sanación, esos graniceros a los que les ha caído el rayo. Hacen el protocolo de salud en nutrición con quemaduras de 3er grado en enfermos reales, ¿no? Y la mitad los tratan con tratamiento médico normal. alópata, ¿no? Ajá, alópata. Furacin y ya sabes, unas bandas de quién sabe, vendas, Ajá. ¿no? Quién sabe qué. Y los otros tratados por los graniceros, que es poner las manos principalmente. O sea, untan de tepescohuite la herida, pero es con la energía de las manos que se regenera la piel. Claro. Y el índice de recuperación de esas quemaduras de 3er grado es el doble por parte de los graniceros. O sea, a la mitad del tiempo ya están curados estos y estos. ¿Y por qué no hemos honrado y hemos acercado a esta gente Nos han con enseñado a esa despreciar, sabiduría? a despreciar. Los aztecas, según lo que nos han enseñado, una bola de salvajes. Y acabo de descubrir hace unos años a un gran historiador del mundo antiguo. Él es canadiense británico, que tiene un doctorado en historia del mundo antiguo por parte de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, pero escribe novela histórica porque él dice, yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha aceptado la historia oficial. Entonces no me voy a pelear con toda esta gente, sino escribo novela histórica y pues aléguenle, es una novela, es un cuento. Aléguenle. ¿No es cierto? Ajá. Pero al final, nota de autor, todo lo referido anteriormente es absolutamente comprobable, porque él, además de ser un historiador, en términos de haber leído, es un arqueólogo submarino. Ándale. Entonces, él ha investigado, porque se ha hundido, ¿no? Ha buceado en todo lo que es el Mediterráneo, lo que es el río Nilo, lo que es el Mar Rojo, lo que es el Mar de Galilea, el Mar Negro, hasta donde se puede uno meter porque abajo ya hay metano, etc. Y él dice, David Gibbons se llama,
En la historia de la humanidad, imagínate esto, Isabel, en la historia de la humanidad han habido dos grandes imperios en términos de su conquista territorial, Ajá. en términos del vasallaje que lograron someter a los conquistados, en términos de su estrategia militar y en términos de su armamento. Y esos son el Imperio Romano y el Imperio Mexica. Y nosotros aquí, ay, no, cortaron la cabeza y ahí está el zompantli, una cochinada. No, Sí, no, sí, mi sí. vida. Nos falta honrarlos muchísimo, Muchísimo y reconocer lo que Sí, 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 fuimos. completamente. O sea, nuestras Y lo que pirámides se somos, comparan con las de Angélica, y lo que somos, porque sigue siendo. Hay Claro. mucha cultura que sigue, que la hacemos tantito así, pero que ahí sigue y debiéramos Claro. de darles este valor. valor. Tengo Exactamente. una amiga que anda mala del riñón, quién sabe qué, le recomendaron la gobernadora. Y digo, pues hay que ir a comprarla. Pues es que yo no sé dónde puedan vender eso. Le digo, Anita, eres mexicana, ¿cómo no? Todos los mercados hay un puesto de hierberos. Ahí es donde venden esas cosas. Claro. Y ve y pregunta, además de la gobernadora, ¿qué me recomienda para el dolor de esto? Esas señoras son las que saben. Son Entonces, curanderas maravillosas. Claro. pero entonces por ahí va la cosa. Oye, entonces, ya nos superfuimos a la cultura, cosa Pero que qué me encanta, bueno. ¿eh? Cosa Sí. que me encanta. Pero entonces hace rato estábamos hablando y me decías, y me parece que tú ya hoy no haces un papel nada más por hacer un papel, sino que ese papel que estés interpretando tenga algo que decir o tengan algo que aprender. Yo creo que es muy importante que sea propositivo el asunto. Es decir, nosotras tenemos que agradecer el tiempo que el público dedica a nuestro trabajo, ¿no es Claro. cierto? Una gente se pasa un año sentado todas las noches para ver la telenovela. Ese tiempo es valiosísimo. Entonces, tiene que haber algo que quede positivo en el público y que no sea nada más la anécdota, ¿no? De que, ay, finalmente la perdonó y se casó con el otro. No. ¿Qué gané yo? ¿Qué aprendí? ¿No? ¿En qué mejoré? Yo público. Correcto. A través de esta historia? Y eso me ha importado mucho y siento que también la vida me ha acercado a esos papeles, ¿no? Cuando llegó Mirada de Mujer, por ejemplo, yo dije, híjole, voy a tener que renunciar a Televisa porque no puedo dejar de hacer este personaje. En primer lugar, está muy bien escrito. Yo he tenido grandes maestros de español, del lenguaje, ¿no? De gramática, de sintaxis, de esto. Y entonces, inmediatamente corrijo todos los guiones en esos términos, ¿no? Ahorita le tengo que corregir algo a mi Lupita Jones, porque dice de su marido que le ayuda a las empresas a que paguen menos impuestos. En la obra de teatro, no el marido de ella en la vida real. El marido de su personaje. Y no es el marido le ayuda a las empresas, les ayuda a las empresas. Ah, correcto. No pasa nada, pero sí pasa. Pero sí pasa. Entonces, por ejemplo, ahorita lo de la presidenta, eso no se puede decir, mi vida. Porque entonces hay que decir ausenta, presenta. Digo, es ¿no? que presidente. Ella es el presidente. Presidente. O si no, vamos a ir a la heladería ahorita, te invito a un helado de nueza. Sí, sí. ¿Por qué no puedes decir la juez, como se dice la nuez? Correcto, correcto. Hay palabras, decía mi papá, que tienen género común de dos. Ese es el idioma, no es machismo. Así es el idioma. Exactamente. Por la claridad de lo que estamos hablando. Que hoy en día los chavos andan un poco perdiditos. Ajá. Ahí como que no entienden bien cómo está la situación, entonces inventan esto de los elles y de... ¡Ay! Y luego tantas palabras en inglés. Mi papá hablaba tiro por viaje al programa de Maxine Woodside. Pues ustedes sabrán lo que están diciendo, pero aquí en Sinaloa no se entiende nada de lo que hablan. Porque dice, oye, es que se encontraron backstage y ninguno de los fans la reconoció con el nuevo look. Y dice, ¿de qué están hablando? Claro, ya estamos acostumbrados a eso. Pero de 10 palabras, 3 son en inglés. Sí, 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 correcto. Y yo les digo, porque así están nuestros asistentes en el teatro, ¿no? El catering lo pusieron backstage y fue todo un show. Le dijo, a ver, mi vida, o hablamos todo en inglés. ¿Sabes hablar inglés? No. Ah, entonces,
¿De qué Ajá. me estás presumiendo? El catering fue un show en el backstage. No, hablemos español y aprendan a hablarlo bien. No, Tienes no, toda la sí, razón. yo ya llegué a una edad en que, mira, Mira, todas llegamos a esa edad en que dices, ya ¿no es no, cierto? ya no. No. Ok, pero cuéntame de Mirada de Mujer. Te llega y dices, No ¡sí! puedo dejar ¡Qué de hacer esto. papelón! No puedo dejar de hacer esto. Y yo no estoy inventada en Televisa para nada. Acabo de hacer una serie con Juan Osorio pues, recientemente sobre Vicente Fernández. Porque yo fui con don Miguel Alemán, ya don Emilio estaba enfermo. Fui con don Miguel Alemán y le dije, señor, Estamos hablando de don Emilio Azcárraga Milmo. Ok, porque mi familia lleva 85 años trabajando para Televisa. imagínate, Desde Emilio Azcárraga Vidaurreta. imagínate. Decía mi papá, no, ese Milmo era de pantalón corto, andaba ahí en la W. Y Claro. las telefonistas lo tenían que entretener porque si no hablaba en voz alta. "Shh, estamos al aire ahorita". Y le daban una paleta o algo para que a Milmo. Entonces hablé con el licenciado Alemán y le dije, me voy a Azteca a hacer esta telenovela. Me dice, ¿por qué? Le dije, mi vida, todo lo último que me han ofrecido en los últimos 2 años son hacer el papel de suegra de actrices protagónicas que son mayores de edad que yo. Entonces, no sé cuántos años mayores, pero yo todavía era de tobilleras cuando ya Verónica Castro, Lucía Méndez era el rostro del Heraldo, o sea, ellas ya estaban en el espectáculo y yo estaba en la escuela. Entonces, necesariamente tienen que ser algunos años mayores que yo, no importa cuántos. Porque no era que yo quisiera hacer el papel de ella, sino yo lo que no quería hacer el papel de su suegra. Porque yo decía, si ahorita que tengo 30 años voy a Hago hacer papel de suegra, el de... a los 40 soy la abuela. Pues sí. Pues sí. Entonces me dijo Miguel, el licenciado Alemán me dice, ¿y qué podemos hacer para que no se vaya? Le dije, pues ya no, porque ya tengo esta oferta que me llama muchísimo. Y bueno, pues qué pena, abrazo y todo. Y te digo, no, me tuvieron que dar después de Mirada de Mujer el premio de Mejor Actriz de la revista TV Novelas. Y hasta yo de broma les dije cuando me hablaron, le digo, pero sí me van a dejar entrar en la puerta porque ya mi gafete Sí, ya sí, se no sé si venció. tengo que manejar en el carril de alta cuando pase por ahí. El caso es que vino ese personaje con papel, una qué novela papel, muy Ángel, bien qué estructurada, porque barbaridad. más allá de que la firma Romero Bernardo Pereira, que en paz descanse, colombiano, había mucha información de sus hermanas, de su mujer, de sus hijas, etcétera. Entonces, es muy políticamente correcta esa novela desde mi punto de vista. Y de pronto había momentos con Evangelina Elizondo en que yo también le metía de mi cosecha y decía ella, por ejemplo, pero es que María Inés, la mujer vino al mundo a eso, a aguantar, a callarse. Y yo le decía, ¿según quién, Sí, mamá? ¿Dónde está escrito eso? ¿Quién lo dijo? ¿Y por qué habría que aceptarlo así nada más? Entonces, fue no nada más el guión, fue un director de teatro que fue un trazo magistral, porque ya no era esta conversación con cámaras fijas, sino era movimientos de cámaras, toda la luz era cenital, de modo que tú podías mover la cámara y no te encontrabas nunca con estas luces, de memoria, nada de apuntador, Ándale. trabajo de mesa, ensayo en la mañana para todo lo que se iba a grabar. A mí nunca me había tocado eso. Entonces... Pero eso lo implementó el director. Claro. Ok. Claro, Porque y un nuevo tampoco sistema... en Azteca no, existía ni lo eso. volvieron a hacer tampoco. Pero mira, detrás de Mirada de Mujer hubo un hombre muy importante, que es Carlos Payán, ya desaparecido, fundador del periódico La Jornada, un gran intelectual, un gran pensador y un gran reformador de este país. Entonces, él fue el que trajo Mirada de Mujer desde Colombia. Era un texto completamente inusual, porque no era el melodrama tradicional, ¿no? Cambió muchísimo. Cambió el concepto de las novelas. Punto Bueno, y se acabó. Yo le decía a Ari Telch, cuando nos dieron la portada de la revista Time en inglés, Imagínate. no la latinoamericana, la que circula alrededor del mundo, estábamos él y yo, y decía el encabezado, rompiendo
Breaking Taboos. Una telenovela mexicana rompe los paradigmas de toda una sociedad. Completamente. Eso dijo la revista Time, ¿no? Mira, me pongo así y le digo a Ari, oye, ¿tú crees que en Televisa ya se dieron cuenta de que nos dieron esta portada y de que lo máximo a lo que pudimos aspirar en Televisa era salir en la portada de Teleguía? Ajá. Y entonces decía Ari, no, tenlo por seguro, esas revistas se las ponen en el escritorio cada semana. Claro. Pero mira, esos fueron los grandes méritos de un equipo. Jorge Ríos, gran director de cámaras, en donde lo que estábamos diciendo hace un momento, la cámara trabajaba para el actor, no el actor para la cámara. Entonces, pues se volvió una cosa muy natural, ¿no? Y eso el público lo percibió, independientemente de la temática de la novela, se percibía esa naturalidad. Y como era de memoria, pues había mucho espacio para la improvisación. Claro. Porque tú decías, no me puedo quedar callada y corte, ¿qué seguía? Perdón, no me acuerdo del Parlamento. No, según la lógica de lo que ibas diciendo, a lo mejor esa no era la línea, pero lo integrabas y lo resolvías y seguía, ¿no? Y había muchísimas escenas en donde pues se volvía una improvisación de dos, no nada más de uno, ¿no? Me acostumbré a eso. Otra novela que volví a hacer con Argos, que fue, ahorita no me acuerdo ni cómo se llama, donde tengo yo 5 hijos, a cuál peor que el otro, uno peor que el otro. Y el marido, lo mismo, ya había embarazado a la peluquera de nosotros, a mi mejor amiga del salón de belleza, y ya estaba yo con las maletas de él en la puerta para que se fuera. Así era la escena. Y entonces, pues me da mucha pena que te vayas, pero pues hasta aquí llegamos, quién sabe qué, todos los hijos ahí aterrados, Ana de la Reguera, Ceci Suárez, Arroyoelo, todos ellos. El más chico era un peruano que ahora reencontré en Perú y se orinaba en la cama, o sea, porque era chiquito, entonces, pero te digo, a cual peor de mis hijos. Y entonces se va marido, y antes de que se vaya, le digo, permíteme, y me entregas las llaves de la casa, porque aquí no vuelves a entrar sin que yo te abra la puerta, sin tocar el timbre. Eso lo improvisaste. Claro, y entonces el Enrique, pero ¿cómo que qué llaves? No le habían dado el utilero ninguna llaves. Yo, ¿cómo que qué llaves? Pues las llaves de la puerta, las del cerrojo. ¿De qué llaves puedo estar hablando? Y sacó las personales de él de su casa y su coche y dice, serán exactamente, estas son, las aventé. Y de aquí no vuelves a entrar. Y me habla Pigmenio y va a relatar y dice, oye, ¿lo corriste para siempre? No, él va a regresar en el capítulo 37. Le dije, para nada, aquí no va a regresar nunca. De volver no va a volver. Todo por amor se llamaba la novela. Esto. Oye, sí, pues sí. Aparte venías de tu personajazo. Había el jingle de la canción tema, todo por amor. Y mi papá decía, porque siempre fue muy bromista, dice, oye, mijita, ya va a empezar todo por ardor. Qué maravilla. Oye, ¿cuántas telenovelas has hecho? Ya no sé, pero 30 tal vez, no estoy segura. ¿Y la que más te marcó? No, pues sin duda Mirada de Mujer. Mirada, ¿verdad? Sí. Pero bueno, hubieron telenovelas memorables como por ejemplo Chispita. Oye, estuvimos 2 años. Híjole, yo sí. siempre digo, a ver, perdón, Lucero tenía 8, cumplió 9, cumplió 10. O sea, ya, niña, Y se acaban de reencontrar, Sí. se reencontraron en Juego de Voces, que fue precioso. Sí, y ahora tengo allá en el WhatsApp a su mamá, Lucero León, y estamos todo el tiempo en contacto, etcétera. Eso fue muy, muy bonito. Pues eso son convivencias, tú lo sabes, de años. De años, claro. Y luego llega un muchacho y me dice, ¿no se acuerda de mí? No sé quién eres. Es que yo era Danielito en Chispita. Sí, mi vida, pero tenías 3 años. Oye, ¿qué te falta por hacer? No, quiero hablar 7 idiomas antes de irme a nada que te falte por hacer. ¿Por qué? Aprender sabes japonés. 7 idiomas. Pues mira, la vida, ¿no? O sea, primero inglés y español en la escuela desde kinder. Eso, desde sí, de base. Ajá. Luego me metieron al colegio francés, o sea, empecé a tomar unas clasecitas de francés, pero yo era una niña, entonces eran cancioncitas con la maestra ahí, las 2 tardes a la semana. Pero luego ya entré al liceo.
Entonces ya eran 3 idiomas formalmente. Pero en el liceo anteriormente, en la educación francesa, se estudiaba griego y latín, pero no etimologías, sino griego y latín, griego de escribir en caracteres griegos y poder traducir directamente de los autores, etcétera. Y luego me casé con el indio, entonces quise aprender su lengua, que es bengalí. Ujú. Estuve en Inglaterra buscando clases de bengalí, interlingua, todo eso. No había esas clases en las academias de lenguas, de idiomas. ¿Y dónde lo aprendiste? Y entonces empecé a ir a los sábados en una iglesia. Había niños bengalíes que no estaban estudiándolo en la escuela porque vivían en Londres. Y nos daban un vasito de agua de limón y una galletita y nos enseñaban el sábado, un sábado los días de la semana, en otro sábado los números del 1 al 20. Y yo dije, no, pues, ¿a qué horas voy a aprender un idioma? Voy a tardar toda la vida aquí con Hombre, estos aquí niños. voy a quedarme, claro. Entonces fui a la Universidad de Londres y ahí daban clases, pero había que inscribirse a la carrera. Y yo era destiempo y entonces me dijo el de la oficina, dice, pues mejor tiene que regresar el año que entra para inscribirse, porque ahorita ya empiezan las clases en 2 semanas y las inscripciones fueron en febrero, estamos en agosto. Venga en febrero próximo. Y me dio tan urgida que me dijo, pues si quiere pase a ver al jefe del departamento, pero no la van a admitir, ya está, está usted a destiempo. Fui. ¿Y por qué quiere estudiar esto? Pues porque sí, mi marido, quién sabe qué. Y dice, bueno, pero aquí no enseñamos nada más bengalí, tendría que estudiar sánscrito también. Le dije, bueno, ¿y usted qué idiomas habla? Y le dije, bueno, pues yo he estudiado inglés, español, francés, latín, griego. Que la inscriban. Claro, Pues sí. claro. Entonces estuve yendo, yo era la única alumna de mi clase de bengalí. Me O hice sea, muy, la muy única amiga. mujer. No, Ah, la única alumna. Ah, no había más que tú. Hola, maestro. Hola, alumna. Ok. cuando Margaret Thatcher vino a cortar presupuestos en educación, cuidado, desapareció ese departamento y mis maestros quedaron sin trabajo porque pues, al correrme a mí ya no quedaba nadie. Claro. Entonces tuve grandes maestros de historia de la India, un ruso divino, Alexander Piatigorsky, ¿no? Fui a Rusia en esa época, porque acababa de morir la mamá de una gran amiga mía en el trayecto de aquí a Rusia. El papá era diplomático, lo mandaron a la embajada de allá, etcétera. Los hijos llegaron ya sin mamá porque ella murió en el camino, una cosa trágica. Entonces fui a pasar las vacaciones de Navidad con ellos a Moscú. Y pues un friazo. No, no, no. Me quería morir. Mira, lo que más te duele es aquí estos huesos. Estos huesos. Ay, Dios mío. Orejera. Sí, no, y Rápidamente. bufanda y todo, pero no, no, no. Nada, no te cubre nada. Menos 20 bajo cero. Ay, Dios. Y regresé y le dije al doctor Piatigorsky, le dije, oiga, qué bárbaros, menos 20 bajo cero. Y dice, ay, no, eso no es nada, hemos llegado a menos 50 bajo cero. Madre santísima, que no salen de sus casas, pero bueno, Ahorita están en 50 grados centígrados qué de bárbaro. calor en Europa. imagínate. Entonces, en España les están diciendo, oiga, refrésquense con agua, no con vino, porque el vino no te hidrata igual. Y no sabemos si le está haciendo caso, ¿eh? Pero grandes, grandes maestros y bueno, la oportunidad de aprender esos idiomas. Tengo aquí gran relación con la comunidad japonesa. Hice un monólogo japonés que me envió mi marido desde Inglaterra. Me dice, oye, aquí tiene un éxito esto con estas actrices, móntalo allá y tal cual. Lo tradujimos al español. Fui a Japón a pedir permiso a los bailarines del kabuki para poder ponerme yo el maquillaje. Pues es teatro ritual, son teatros, son tradiciones sagradas, Sí, claro, ancestrales. claro, no es cualquier cosa. No puede llegar una mexicana y de, a ver, ya, así, no. Pues sí, ¿no? Entonces hay que tener respeto y saber honrar lo que está uno haciendo. Claro. Y entonces aprendí yo varias palabras en japonés. Digo, ya sabía yo saludar y todo, pero más allá de eso. Y a la hora de estar traduciendo tenía yo que decir malas palabras en japonés, groserías. Entonces, una grosería que a nosotros no significa nada, pero si algún japonés está oyendo ahorita, ¡uf! Es ¡bakarayo! Y entonces mi amiga Keiko, que me estaba ayudando a traducir con un poeta mexicano, Sergio Mondragón, que habla japonés, estuvo en seminarios budistas allá, etcétera, en Japón. Y le decía yo, Keiko, pero a ver, ¿qué quiere decir bakarayo? Ay, no, ni lo diga, ¿eh? Ni lo diga.
Digo, ¿pero qué quiere decir? Es así como, no diga tampoco ese tampoco. Y entonces le digo, pero no, más peor Más que peor. esto. Entonces digo, como ahí, más o Ay. menos ahí, más o menos así. Entonces Ay. aprendí yo a decir cosas en japonés y cuando fuimos la segunda vez a Japón, mi hija y yo, me paré afuera de yo quería ir al mercado de pescado. O sea, al mercado, a la central de abastos. Me dijeron, no, mi vida. En primer lugar, hay que ir a las 3 de la mañana. Y en segundo lugar, usted tiene que tener una licencia de compradora, porque ahí se están subastando atunes del tamaño de este tapete, ¿no? Entonces tienes que ir con tu tarjeta y a O sea, no entra un turista. nada de ¿De qué que, estamos oiga, me da un hablando? cuarto de kilo Ajá. no. Y entonces me dijeron, pero bueno, hay otro mercado que no es el de abastos y ahí sí puede ir por donde van los japoneses a comprar. Pues había un puesto de algo, no sabes qué venden, no sabes si es verdura, si es molusco, no sabes qué es, porque pues otra dieta y otras Sí, costumbres. sí. Entonces yo me paraba en la puerta del puesto del mercado a dar la bienvenida en japonés, porque así lo hacía en la obra de teatro. Entonces, ahorita a ver cómo es, y mi hija me decía, no, mamá, por favor, no hagas ese ridículo. Y digo, bueno, pero aquí ni siquiera nadie me conoce, hija, ¿no? Y entonces, ¡Irashaimase! Y, arigato, entraban los japoneses. Salió la dueña y dijo, ¿quién está dando la bienvenida aquí? Y mi hijita, María, ya ves, mamá, ya ves, ya salió la dueña. Y le digo yo, por favor, se queda aquí todo el día dando la bienvenida. Ay, qué Ahora ya maravilla. trabajo tengo en Japón, hija. O sea, mijita, regrésate. Me quedo de recibidora del mercado. Porque va uno a los restaurantes japoneses aquí donde todavía hay el sushi chef que es japonés y así entras y todos gritan ¡Irashaimase! Y uno hasta se asusta y todo. Sí, sí. Pero es la bienvenida. Es Entonces verdad. yo le decía, ¿qué dicen? Y ya me enseñaron y bueno, ya. Entonces así, ahora, ¿qué te falta en la vida? Aprender japonés bien, porque te digo, sé pronunciarlo muy bien, sé decir varias cosas, pero ya a la hora que me contestan, no. Entonces, Sí, ya, ¿qué dijo? tengo una ahijada que se llama Naoka Anahérika, porque pusieron mi nombre a la nieta de Keiko, entonces, pero ellos Anahérika ¿Y pronuncian. ellos viven dónde? En Chicago. Ok. Pero ahorita te la enseño. Naoka, que ya tiene 10 años, muy bonita. Y bueno, pues es el antecedente de muchos años de relación con la familia, etcétera. Hay supermercados japoneses extraordinarios. La familia Sekiguchi, que tuvieron inicialmente ferreterías, ahora tienen un súper de Aquí. especialidades orientales maravilloso, donde te venden todo lo que necesites de Oriente, no nada más de Japón. Ok. Aceite para cocinar de lo que tú quieras, de soya, de cártamo, de esto, del otro, de arroz de la India, arroz de Tailandia, arroz chino, arroz japonés. Entonces, bueno, tienen un estante, hazte cuenta tu librero pero de puras especias por orden alfabético. Wow. Entonces, desde albahaca, ¿Dónde no está sé eso? qué, voy a hacer comercial. Sí, claro. En División del Norte, al sur de Churubusco, Ok. 2 cuadras al sur de la Alberca Olímpica, y es División y Londres. Ok. En la mera esquina de División está la entrada sobre División del Y Norte. es una tienda. Gigantesca, desde kimonos Y dice hasta pimienta. algo de Japón o así. Especialidades orientales. Ok. Oye, tu rollo de India, que, ok, te casaste con un indio, pero yo siempre te veo con este look. ¿Eres una apasionada de la India? Ay, completamente. Completamente. No nada más es una gran, gran cultura milenaria, sino que, pues para mí fuente de inspiración muchas cosas. El cine indio, no tanto Bollywood ahora de mucha bailada y todo, sino el cine de un realizador de Calcuta, de Bengala, el estado de Bengala, Satyajit Ray, que hizo películas todavía en blanco y negro, pero geniales. Es gente muy sensible, es gente muy preparada, es gente muy inteligente y y en términos artísticos, no sé, no, te estaba mencionando el personaje que ahora tenemos rescatado de la China poblana, Catarina de San Juan, la China poblana. Y sabemos muchas cosas. Ella llega en 1621 a Acapulco a través de la nao de China
que le llamaban nao de China, pero era el galeón de Filipinas, venía de Manila. Tenía 10 años cuando llegó aquí. Y la había comprado como esclava un matrimonio en Puebla, unos marqueses que no tenían hijos, y quisieron tener un chino ahí de esclavo en la cocina que picara la verdura y barriera la basura y tirara las cosas allá y cargara la canasta en el mercado. Y compraron a un esclavo chino que llegó. Entonces mandaron a una señora a Acapulco en una carroza de caballos por el esclavo. Y pues imagínate, después de 3, 4 meses de viaje a través del Pacífico, sin bañarse ni nada, lo primero que llegaron a hacer fue bañar a este niño y se dieron cuenta que era niña vestida de hombre, porque en ese trayecto del galeón de Filipinas, unos, ¿cómo se llama? Monjes, ¿no? Monjes católicos, la protegieron cortándole el pelo, vistiéndola con un pantalón y todo eso. Para que no Pues, peligrara. de alguna manera, ¿no? Jesuitas, monjes jesuitas. Y cuando llegue la bañan y le dice el ama de llaves a los marqueses, pues no es ningún niño, es una niña. ¿Cómo? Entonces la adoptan como hija. Ya no fue esclava de la cocina. La educan en un convento. Y sabemos, A ella también. a ella también, pues le digo que se estilaba. Se estilaba, Sí, se yo me estilaba. salvé de pura chiripada. Y la educa en un convento y tiene un confesor. No se volvió monja, pero de alguna manera beata. Entonces tiene un confesor, el padre Grajeda, y por eso sabemos toda su historia, porque ella le contaba todo lo que vivió desde el galeón de Filipinas y antes ya la habían vendido como esclava. Rápidamente para resumir, ¿y por qué menciono esto? Ella es responsable de el traje nacional de México, que es el de China poblana, y del platillo nacional. Pero ¿por qué responsable? Ella lo creó, ella, ok. Y del platillo nacional, que es el mole poblano. No te lo puedo creer. Y nadie sabe quién es. Entonces, el año pasado, Gisela von Webeser, que es una historiadora de la Academia Mexicana de la Historia, publicó un librito, Catarina de San Juan, la China poblana, y dice, en todos los años de presencia española en México, desde 1519 hasta 1821, casi 400 años, o 300 años de presencia española, hubieron 2 mujeres en este país que se distinguieron por su gran capacidad intelectual, por su gran inteligencia, y fueron Sor Juana Inés de la Cruz y Catarina de San Juan, la China poblana. Yo digo, no puedo creer esto. Entonces, ella contó a ese confesor que originalmente venía de la India. Fíjate. Y yo, viendo todos mis libros de trajes regionales, veo cuál es el traje regional más parecido a la falda de China poblana, y es el de un estado en el noreste de la India que se llama Manipur. Y es igualito. Esto es una tela lisa, pero luego viene un miriñaque que abre la falda. La falda está totalmente bordada con espejitos y tiene incluso picos pardos. La usan para, pues, el traje regional, y lo usan mucho para bailar. Entonces, Catarina de San Juan compraba en Puebla, había láminas delgadas de plata, ¿no es cierto?, para acuñar las monedas. Entonces tú cortas 4 círculos y queda un rombito a la hora que cortas 4 círculos de las monedas. Correcto. Moneda de plata. Ella compraba esos rombitos en unos costalitos y cosía las 4 aristas, las 4 puntas en la falda, y quedaba algo más circular de plata, y eso era lo que brillaba. No eran lentejuelas, no había vidrio ni nada de eso. Entonces, hay faldas originales que están en el claustro de Sor Juana, aquí en la Ciudad de México, que las hicieron en Puebla en el siglo XVII y que traen elefantes bordados. Y en esos picos pardos que le llaman cascabeles, como en la India. Como en la India. Entonces, y el mole poblano tiene todas las especies dulces que vinieron con la presencia española y que no están en nuestras recetas tradicionales de comida salada. Entonces, canela, clavo, todo eso lleva el mole.
plátano macho, etcétera, para asemejar el sabor al curry, que tiene especias muy picantes, chile, por supuesto, pimienta y todo, pero también clavo, canela, anís, por ejemplo. Entonces, ella tratando de recordar sus sabores de niña, porque tampoco tú dijeras, Claro. era una cocinera excelsa Claro, a los claro, 9 años claro. de edad, pero tratando de recordar eso, ya hasta se me antojó. Igual a mí. La verdad, no, hizo ese mole y ahora es nuestro platillo nacional, perdóname. ¿Qué Entonces, cosa? qué personajes que ni siquiera sabemos que existieron y todo lo que heredamos de ellos. Ay, qué increíble. Y lo que más sorprendida me tiene de ti, señor Aragón, es tu memoria. Pues mira, me ¡Qué tomé el ginkgo bárbara! biloba. No, qué bárbara. ¿Cómo te Pero no acuerdas me acordé de de...? todo por amor. Yo creo que ya Oye, quiero borrar nada, ciertas nada, cosas. esa fue un lapsus, solo un lapsus. Porque yo creo que el trabajo que has hecho en tu vida te ha generado y sobre todo tus ganas de seguir como leyendo, como aprendiendo, como investigando, como, ¿sabes? Claro. Entonces te tiene una mente ágil de no manches. Mira, Ana Patricia Rojo, mi compañera en la obra de teatro, que nos decimos hermanas, porque su papá, Gustavo Rojo, fue mi papá en muchas cosas, en Ok. muchas historias, Ajá. incluida la novela, la película con José Saborami de la vida de Álvaro Carrillo, Gustavo Rojo. Y Ana Patricia debuta a los 5 años en una película, que le tengo que preguntar cómo se llamó, donde mi papá fue su papá como actor. Ay, qué loco. Entonces, pues imagínate, estamos Ajá, hermanadas. ajá. Entonces tengo relación con sus hijas adolescentes porque van al teatro, etcétera, ¿no? Ellos me llevan, me traen. Y entonces, platicando con ellas el sábado pasado, sabía yo que se iban de vacaciones a la playa y sabía yo que salían de la Terminal 1 del aeropuerto. Y entonces les digo, a ver, en la Terminal 1 lo más importante que hay es la librería Gandhi. Entonces necesito que hagan una parada técnica allí. Incluso aquí hay centavos para que se compren el libro que ustedes quieran, porque uno no se puede ir de vacaciones sin Sin un un buen libro libro, para claro. leer. Y me mandan la foto de los libros que compraron. La mayor compró mitos griegos y romanos, mitología. Digo, me fascinan los mitos. Necesito que vengas a recordarme todo aquello, ¿no? Y la otra, porque estudian en el liceo japonés ellas, la otra compró una traducción de una novela japonesa que se llama Terese Tongato. Ay, Mis vidas. Entonces, pero me mandaron la foto del libro que están leyendo. Entonces, eso es lo que uno tiene eso es a lo que yo me dedico ahora. Niños que tengo cerca, muchísimos, estas no son niñas, son adolescentitas, pero muy jovencitas. Todos los niños que tengo al lado, a educarlos y a promoverles el placer de aprender. Entonces, mi nieta Adele, sobrina nieta, le digo, a ver, Adelita, imagínate esto, en nuestro libro de astronomía. Sistema solar. Todos los planetas, a la Tierra le pusieron el nombre Tierra. ¿edad de Adelita? 7. 7. Casi iba a cumplir 8, pero esto era 7. Planeta Tierra. ¿Por qué le pusieron Tierra? Porque es un planeta seco, polvoso y rocoso. Polvoso y rocoso. Le pusieron Tierra. Le digo, oye, pero todos los demás planetas tienen nombres de dioses griegos. Y nosotros, Tierra, seca y polvosa. Le digo, a ver, Mercurio, ¿cómo se llama? El mensajero de los dioses. Y ella ahí, le digo, ¿y la Tierra? Y dice ella, seca y polvosa. Marte, el dios de la guerra. ¿Y la Tierra? Seca y polvosa. Venus, la diosa de la belleza. ¿Y la Tierra? Seca y polvosa. Ya se aprendió a todos los dioses griegos. Claro, claro. Y además le da risa. Entonces cada vez que le digo, bienvenida a la Tierra, seca y polvosa. Oye, pero entonces tú tienes a María y te quedaste con las hijas. ¿Cuántos hijos tenía tu hermana? 2 hijas. Ok, entonces tú tienes 3 hijas. Pues de alguna manera, sí, sobre todo que aquellas otras 2 que estuvieron mucho tiempo en Europa ya están más cerca aquí en México, entonces las procuro bastante, sobre todo a la mayor, que es ahora la mamá de esta niña, y con la que pues hay una gran complicidad. Porque, ¿Hace cuánto murió tu hermana? Uf, muchísimo, tal vez, ¿qué te puedo decir? No sé, 30 años. Wow. Muchísimo. Y era tu única hermana de ambos de papá papás. y mamá, sí. Entonces, bueno,
Pues tengo ahora muchísimos otros niños. Ahorita mi hija vive con su pareja, él tiene un hijo que va a cumplir años este mes. Tengo muy buena relación con él. Y me dice María, está haciendo la lista de sus invitados a su fiesta, pero la fiesta es en 2 semanas. Dice, ¿quién crees que es la primera en la lista, mamá? Tú. De Mi este niño que va a vida. cumplir 7, él Bueno, apenas. pues mira, Pero- mira ese don que tienes con los niños, No, ¿eh? pero total. Y entonces ya me conocen los de la Gandhi. Tenemos estas novedades de libros para niños, porque no es lo único que compro para allá. Yo ya no, a mí ya no me caben los libros para mí. Compro 1 o 2, pero todo lo que haya para niños, pero no nada más cuentos. Sí, qué bueno, Harry Potter, todo eso está perfecto, pero no, mi vida. Libros sobre el ADN en el cuerpo humano. A ver, el cambio climático en este planeta, a ver, etcétera. O sea, la sobrevivencia de las especies animales en el futuro ¿Te del puedo planeta mandar a Tierra. mi hijo un día de estos? Échamelo, pero hoy mismo. Sí, hombre, vas a ver. ¿Qué tú. edad tiene ahorita? 23. También los agarra a cualquier edad, ¿eh? Ok, no importa la edad. Oye, y hoy por hoy vives sola, vives con, ¿qué? Bueno, sola es un decir, Eh, porque vivo con 13 mascotas. 13. Bueno, 6 son tortugas, pero de todas maneras son mis tortugas y las amo y las consecuento mucho y oyen mi voz y sacan la cabeza. De veras. ¿Y son de esas que son de este tamañito o Pues grandotas? hay una que ya es de este tamaño, que es la que Ok. más tiempo tiene conmigo. Ok. Otra íbamos en el Pedregal caminando en una camioneta de esas de puerta corrediza Ah. y estaba tratando de cruzar la calle y entonces mi compadre y asistente, compadrito, detenga el carro, abrí la puerta, ¡zum!, la agarré al vuelo y ahora ya la es mía y así. Tlacotalpan, Veracruz, donde he trabajado bastante, un muchacho tiene un zoológico divino, pero divino, en su casa. Entonces tiene varios cocodrilos amaestrados. Ándale. Y entonces tiene un águila real, que así se llamaba la obra de Isabel de Moctezuma originalmente, Águila Real. Y entonces tiene una reja, como, ¿no? Un alambrado, con un pasador ahí. Entonces abre tantito una esquina y están los halcones y las águilas ahí. Dice, a ver, voy a hacer esto. Y va a salir uno de ustedes, nada más. Pónganse de acuerdo quién va a ser. ¿Listos? ¡Pac! Y sale sale el uno. águila. Y sale el águila y se pone ahí. Pero un águila es de este tamaño, mi vida. Sí, 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 sí. Así. Y entonces la agarra y me la pone aquí, sin nada de protector, Sí, el nada, guante de nada, nada. Aquí la tengo, el pecho así del águila aquí, la cara, el pico y así, ¿no? Y me dice, acaríciala. Y yo así, y no, aquí, tranquila. El águila voltea para un lado, voltea para el otro. Entonces, ese día que fui, me dice, fíjate que hicieron eclosión 90 huevos de tortuga y me ganó la cubeta el cocodrilo y se las comió todas menos estas 2. Ay. Sí, en un vasito de unicel me dijo, llévatelas a México porque tú viniste hoy, yo no sabía qué hacer con ellas, ya nomás quedaron 2, y aquí las tengo. Entonces, Ok, así me he tienes ido. 6 tortugas. ¿Y luego? 3 gatos de fijo que uno es de La Habana, Cuba, se lo trajo María, mi hija, y es mi marido, pero mi marido. No me suelta, me ve a los ojos, ¿qué se te ofrece? Si yo me siento ya hasta aquí, bueno, no, mejor compañero, Jonás. Y acabo de adoptar 2 gatitas que apenas estoy familiarizándome con ellas. Son adultos, pero vivieron 2 años en una jaula, Oh. mamá e hija, Oh. porque nadie las adoptaba. Y en el albergue, si tienes 1000 gatos, no puedes tenerlos sueltos, Isabel. Sí, claro, claro. Entonces mandaban esas fotos y yo promovía ante todas mis compañeras de la obra, quédense con estos gatos, quién sabe qué. No, nosotros somos de perro. No, bueno, yo quisiera, pero bebé, no adultos. Yo dije, bueno, nadie las va a querer, yo me las traigo. Entonces las tengo encerradas en una parte de la casa porque todavía no pueden convivir, pero ya las estoy más o menos domesticando, pobrecitas. Entonces ahora ya son 5 gatos. 2 perritas, una que me traje de el rancho donde hicimos la novela con Juan Osorio de Vicente Fernández. Mi personaje se llamaba Dalia, ella se llama Dalia, Ajá. porque un rancho de crianza de caballos divinos, Isabel, pero divinos. Caballos de $100,000 el más barato. Y unos perros lamentables
lamentablemente descuidados, sarnosos, Flacos. chinguiñosos, flaquérrimos. Y entonces, como éramos 100 gentes ahí en el equipo de trabajo, pues todo el mundo desayunar, de comer y de cenar les dábamos a los perros, no se nos despegaban. Entonces una de las perras tuvo 8 bebés en el aserrín de una de las caballerizas porque no fueron capaces de ponerle una caja de cartón. Y escuchamos decir que el nuevo dueño de la hacienda, porque era de la familia de Jaime Camil inicialmente, Ok. pero ya la vendieron, y este nuevo dueño, que no conocí yo, no, que esos perros los aventaran en el agua y los ahogaran, porque no podemos tener aquí más animales. Entonces dije, no. Entonces todos los del staff y todo, recogimos cada quien un perrito, pero la mía la recogí de 1 mes, me dijo el veterinario, la tiene que criar con Yakult, etcétera, Sí, porque sí, no tuvo darle mamá. biberoncito, claro. Entonces, bueno, me mira a los ojos así, pues soy su mamá. Entonces, recientemente adoptamos a otra perra de pie de cría, maltrato, es muy grande. Le digo, usted no es perra, usted es leona, sépalo de una, es el tamaño de ese tapete así. Si se me para de manos, yo digo, me va a tumbar, pero mira, tan agradecida y tan noble, no ladraba nada cuando llegó. El rabo entre las patas, se escondía si se oía un ruido o algo. No, ya no, duerme a pierna suelta y muy entendida y muy noble, pero muy grandota. Entonces, ellas dos. Qué maravilla. Ya si lo sumas, y más aparte, que no vive conmigo, pero tengo una yegua. Ah, Sí, el otro día, hace como 2 años, caminando por mi rumbo, en una calle peatonal, estacionada ahí una yegua, y ahora es el amor de mi vida, pero no solamente eso, sino yo soy el amor de su vida. ay, qué bonito. O sea, tienes una conexión con los animales Uy, linda, la verdad. Sí, 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 sí. Rápidamente, íbamos en la carretera de gira con las leonas. Ujú. Entonces nos paramos en una gasolinera, rápidamente, todo el mundo, Oxxo, se sirvieron algo y nos vamos ya para llegar a dar funciones. Y una abeja. Y todo el mundo, ábrale esto, quién sabe qué, una abeja. Empezaron así, le dije, no le Nadie hagan se nada, mueva. nadie se mueva. Es que yo no traigo avapena y yo soy alérgica y si me pica, no te va a picar. Nada más no la hagan enojar. Y luego, no, es que iban incomodizar. Le dije, a ver, denme 5 minutos con esta abeja. Te lo juro, Isabel. Después preguntar a tus comadres. La tienes en la ceja. Le digo, ya lo sé, pues ni modo que no la sienta, estoy una abeja sintiendo. aquí. Ajá. Y viajó todas las 3, 4 horas adentro A de ver, mi oreja. no seas payasa. Y me decía, ¿todavía traes la oreja? Le digo, sí. Y todavía le decía yo, es que no te muevas nada porque me hace cosquillas. Y llegaste, salieron y se fue a su hábitat. Entonces, dice Ana Patricia Rojo, dice, no puedo creer, te bajaste de la camioneta en la gasolinera de X pueblo, salió de la nada un perro negro, pero corriendo, hazte cuenta las mías cuando llego a mi casa. Corrió, me brincó, me dio una lamida así y se desapareció. Y dice, vino a encontrarte ese perro. Qué increíble. Pues es que Ay, mira, qué maravilla. Desde este- chiquita tuviste así Sí, ese siempre rollo con tuvimos los animales. y mi papá tenía una perra güera, un perro güero, que se llamaba el Gringo por rubio. Pero luego los vecinos trajeron un chiquito que se colaba por la parda, negrito así, entonces le llamaron el bracero. Ahorita tenemos el problema de los migrantes. Problema, sí, señor. Entonces el bracero se metía porque mi papá le decía al gringo, hágale sombra al bracero. Entonces el gringo se paraba encima para que no le diera el sol. Ay, no. Y mi papá cantaba con la guitarra y el gringo cantaba también. Ay, qué cosa más divina. Entonces yo siempre crecí con animales, te digo que quería yo traerme mi vaca, que no me Es dejaron. verdad, la vaca. Entonces, cuando mi hija era chiquita tuvimos todo, jerbos, ratones de todo tipo, pajaritos, periquitos, australianos, los pollitos de Xochimilco pintados de colores que después ya se vuelve un gallo de verdad, etcétera. Bueno, mi yegua vive con un gallo que no tenía nombre y mi hija le puso Hermenegildo. Ok. Entonces ahora yo llego y le digo, ¿qué pasó, Hermenegildo? Y él, le digo, bueno, pero ¿y por qué no me avisaste antes? O sea, las quejas hay que ponerlas el mero día, no una semana después. Ay, qué divino. Pero lo interesante es cómo contestan, Claro. cómo te Y miran. no todo mundo tiene ese don, ¿eh? No todo mundo Yo los tiene amo. esa conexión con los animales. Yo los amo. Tengo una amiga mía, Leta Amargo, que así es.
un don con los animales increíble. ¿En serio? Sí. Ay, qué bueno, qué bueno. Oye, bonita, qué padre, ha estado feliz. ¿Me escoges una cajita? Claro, no hay duda. ¿No hay duda del 5? Pues hasta ahorita no. Quizá Ok. que haya adentro. A ver, ¿qué dice? ¿Qué te hace sentir tranquila? Haber cumplido con mi trabajo. Cuando regreso después de 2 funciones de Las Leonas, tengo a mi San Judas Tadeo de bulto grandote, porque una vez cuando fui al templo de San Isidro, San Hipólito, a comprar una figura, una imagen de San Judas de bulto, me dice el señor, ¿qué tan grande es el favor que le vienes a pedir? Le dije, no, pues bastante grande. No, esta no. Llévatela grande, me dijo. De plano, ¿ok? Y pues ni modos. Y te la tuviste que llevar. Claro. Entonces San Judas lo tengo encima de una mesa y entonces de este tamaño y llego y le agradezco haber regresado con bien y haber podido cumplir, ¿no es cierto?, con el trabajo. Ok. Con yo le agradezco tanto al público, Isabel, que llegue al teatro. Óyeme, inundaciones, aguacerazos, no hay estacionamiento. Tengo una ventanita en mi camerino que da a la calle, Alfonso Herrera, ahí en el San Rafael. Casi enloquezco, porque como no hay estacionamiento, están los viene. Entonces, ¡allá hay lugar! ¡Allá hay lugar! Y yo digo, ¡ay, ya! No creo. Llevo 6 meses con eso todas las noches. Ajá. Pero el milagro de que la gente llegue. Tratas de comprar los boletos en las plataformas de ellos, es imposible hacerlo. Es un milagro, es un milagro. Sí, fíjate que don Pedro Vargas, que fue nuestro padrino, ¿Cómo no? siempre nos dijo, nunca dejen de pensar qué hizo cada persona que está sentada A ahí. llegar ahí. ¿Qué dejó de comprar para comprar el boleto? ¿Dónde encargó a los hijos si los tiene? ¿Cómo llegaron? Si llegaron en camión, si llegaron en metro. Entonces, es tan lindo. ¿En Cuando qué momento s- lo platicaron? Oye, hay que ir al teatro. Claro, oye, ¿me acompañas? Va. Y sales y los ves. Yo me conmueve mucho eso, ¿sabes? ¿Verdad? El salir y decir, gracias a... O sea, me dan ganas de bajarme y darle un beso a cada uno. Gracias por venir, gracias por venir, gracias por venir. La cantidad de mujeres que llegan a celebrar su cumpleaños invitadas por las hijas, que son adultos todos ya, no son niñas las que las llevan, pero, ay, mi hija me trajo a ver Las Leonas porque es mi cumpleaños. Pues, óyeme, que quieran ¿Cómo pasar su agradeces cumpleaños eso? con Claro, uno. No, claro. es divino, divino, divino. Hoy ha sido tan divino tenerte. Ay, gracias. Y eres una gran platicadora, Pues a eso con vinimos. una memoria que me tienes impactada. Y ha sido muy, muy lindo tenerte. Gracias, muy mi vida, lindo gracias. tenerte, muy lindo que estés aquí. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Igualmente, en nombre sea de Dios. Gracias. Amén. Gracias. Y a ustedes, familia querida, los veo la semana que entra. Dios los bendiga.